Para los convencidos, los amigos, los disconformes, los cercanos, los simpatizantes, los que creen, los que la comparten y por sobre todo para los hombres que la viven. Si hablamos de ella, la fe, la tengo, la quiero, la tenía. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Buena, ¿Qué tal? Me gustó, ¿eh? me gustó. Salió intro. Salió intro. Buena intro, sí. Buenísimo. Parece mentira, pero se dio. Episodio 1 de ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Y ahora qué hacemos con esto? Es una idea para poder compartir nuestra visión, la visión que Dios nos ha dado, lo que hemos visto en todo este tiempo y la realidad con la que nos encontramos. Necesitamos compartirlo y hay gente que es posible necesite poder escucharlo. Así que, bueno, aquí estamos, por primera vez. Esperamos esto sea un espacio para charlar de forma descontracturada, con amigos, de entre casa, dijimos cuando pensábamos un poco esto. Y la idea es que lleguemos a conclusiones, planteemos interrogantes y nos animemos a decir algunas verdades que creemos están a nuestro alcance. Están latentes y no siempre se están diciendo. El disparador es qué hacemos con nuestra fe y hoy la idea es poder hablar dentro de nuestra fe qué hacemos con la iglesia y cuál es su papel, cuál ha sido su papel. ¿Qué es lo que Dios quiere también con esta iglesia de hoy? Uh-huh. Temón. ¿Hacia dónde vamos? No tenemos todas las respuestas, ni menos somos dueños de la verdad, pero al menos queremos plantear el tema, ¿no? Temón, el de la fecha. Tenemos algunas preguntas así para hacernos respecto de la iglesia, como por ejemplo, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su mensaje? Y si hay un mensaje, preguntarnos si este mensaje es un mensaje trascendente a todos los tiempos o hay un mensaje específico para el día de hoy. Y analizar un poco no solo el presente, sino el pasado para poder analizar o planear qué es lo que vamos a hacer después. ¿Cuál creen que sería el objetivo de la iglesia en nuestro tiempo? El objetivo de la iglesia en realidad, en todos los tiempos. Bueno, así como en la línea histórica en la escuela se parte antes y después de Cristo, ese mojón fue el disparador de lo que hoy conocemos como iglesia. Ahí arranca esta maratón más moderna, por así decirlo, más allá que la historia de la fe es mucho más antigua, ¿sí? Pero entiendo que nos estamos refiriendo a la iglesia que Cristo impulsó. Es que antes tenemos la historia de la fe, pero no tenemos realmente iglesia. Había congregaciones, podemos estudiar congregaciones antes de Cristo, pero la iglesia nace con Cristo y justamente su objetivo tiene que ver con ese hecho, con el hecho de que Cristo vino y se fue. Y habiendo venido, necesitó dejar sus continuadores y sus representantes. Él lo estableció como congregaciones, pero le llama cuerpo, con el cual extender su trabajo, su labor. Él mismo declara no haber terminado la labor, pero también dice que la iglesia, los que formamos parte de la iglesia, somos los continuadores que no solo terminaremos de hacer su obra, sino que dice que vamos a hacer cosas mayores que las que él hizo. La pregunta es si la historia da fe de que
eso ocurrió o de que está ocurriendo, que es tanto más grave que la respuesta de si ocurrió. Tal cual. Y si ocurrió en el pasado, nosotros como poseedores de esa antorcha, digamos, ¿haremos algo realmente trascendente para quedar marcados si es que sigue alguien después de nosotros? Es la gran pregunta. Leía a un comentarista que me gusta mucho y él expresa que desde el principio Dios, cuando crea al hombre, tiene como objetivo encontrar a alguien en quien expresar su gloria. Y define la gloria como la mismísima expresión de Dios a través de su criatura. El hombre le pasó lo que pasó, hizo lo que hizo, tuvo que salir Dios al rescate, viene Jesús y Dios retoma el plan, pero ahora redoblando la apuesta y deja a la iglesia que en definitiva tiene que retomar o concretar ese plan inicial de Dios, que es también expresar su gloria. La iglesia es la expresión de la gloria de Dios por el mismo hecho de que es Cristo sobre la tierra, o sea, es el continuador. Dice que Jesús es el resplandor mismo de la gloria de Dios y la iglesia no tiene por qué ser menos que eso. Así que la pregunta es, ¿se vio eso en la historia? Sabemos que en un pedazo, digamos, al menos en el pedazo que está escrito en el libro que usamos de cabecera, vamos a intentar no desviarnos ni un ápice de ese libro. Estamos hablando de la Biblia, ¿sí? Vamos a intentar poner a disposición, además del episodio, digamos, alguna referencia de los textos que vamos hablando como para que no quede en el aire, más allá de que no lo tratemos ahora porque se pierde la dinámica. Pero sí, sabemos que en una época esto llegó hasta los límites del mundo conocido. Por lo menos hasta el año 300, el Nuevo Testamento no abarca tanto, pero la historia posterior al Nuevo Testamento o inmediatamente posterior al Nuevo Testamento, podemos decir que lo que la Biblia anticipa en ese primer siglo, principio del segundo siglo, diciendo que el mundo fue trastornado, puesto de patas para arriba por la predicación del Evangelio. En un momento se dice, estos que trastornan el mundo, que ponen el mundo patas para arriba, han llegado hasta nuestro lugar. Continuó hasta el siglo III. Y en ese momento, quienes estaban gobernando, a quienes les molestaba esto, que es al Imperio Romano, decide hacer alguna pirueta de las que acostumbra hacer para solucionar su problema. Y la iglesia entra en otra sintonía. En otra sintonía, se pierde muchísimas cosas. Sobre todo pierde la frescura con la que estaba funcionando. La iglesia hasta ese momento era una iglesia totalmente desestructurada, funcionando en lo que hoy conocemos hogares. ¿Sí? Sí, y empieza a tomar como en cierta cultura de religiosidad, de algunos... De liturgia, sí. Sí. Mencionamos varias cosas y entre ellos hablamos de cuerpo y hablamos de un mensaje. Sí. Las dos cosas se vieron afectadas. Su estructura corporal y su mensaje. Exacto. Hay un siglo que, bueno, en la historia de la iglesia, que no voy a repasar en su totalidad aquí, tiene varios hitos importantes. Por supuesto que el año 1514 es el año importante que marca un hito dentro de la iglesia, que es el momento de la Reforma, cuando Lutero hace su aparición. Pero la iglesia realmente venía funcionando independientemente de que Lutero apareciera o no apareciera.
lo cierto es que llegamos hasta el siglo XX, aparecen algunos movimientos, sobre todo de renovación, movimientos de avivamiento muy importantes en distintos lugares del mundo, pero aparece el siglo XX. Y yo me quiero detener en el siglo XX, porque aparece el siglo XX, que es el siglo más interesante tal vez de toda la historia, donde aparecen las grandes revoluciones, donde aparecen los grandes cambios, los cambios en la manera de pensar, los cambios en la ciencia, en la tecnología, aparecen científicos de tamaño gigantesco que cambian la manera de concebir el mundo, y las grandes guerras, tanto la primera como la segunda, como las que tenemos escondidas por ahí, tan grandes, con volúmenes tan grandes como esa, que involucraron menos países, pero que cobraron tantas vidas o más que estas grandes guerras. Los grandes cambios a nivel de pensamiento también respecto de la moral. Y mi pregunta es, aparece el gran registro, que es el poder firmar, grabar, documentar absolutamente todo. Se cuenta se dice siempre que la historia la cuentan los que ganan, y, por ejemplo, cuando vamos a estudiar la historia de nuestro país, tenemos dos o tres, principalmente dos historiadores, que cuando uno los lee tiene toda la intencionalidad de aquel que lo escribió y ha escondido grandes partes de nuestra historia y nos muestra un perfil, nos hace ver una parte. Y eso hablando de nuestra historia pasada, del pasado, donde no había registro, donde no había la documentación que tenemos hoy. Pero el siglo XX es imposible de esconder. Sí, quien no quiera ver algo hoy es porque lo ignora, no porque no esté disponible, digamos. Exactamente, y más en nuestro tiempo, donde con la aparición de la Internet y donde se volcó absolutamente toda esa información en la Internet, uno puede ir y buscar en tiempo real. Es impresionante. La pregunta que yo siempre me hago es, cuando se escriba la historia, si alguien decide compendiar eso y decir, bueno, voy a escribir 20 tomos, 30 tomos, 50 tomos sobre la historia del siglo XX, si habrá realmente un tomo dedicado a la participación de la Iglesia. Porque, por lo menos a mí me pasa, que yo busco los grandes cambios, los grandes momentos, y no veo a la Iglesia involucrada. No veo a la Iglesia participando. No veo que la Iglesia haya sido el gran motor o la gran gestora de grandes cambios, de algunas cosas, o que haya salido al cruce, por ejemplo, de cambios de pensamientos, de cambios de forma de hacer las cosas, donde la Iglesia parece no haberse quejado. Yo considero, es personal, pero considero que la Iglesia ha sido el actor ausente más importante del siglo XX. Por lo menos es como yo lo veo. Un espectador de lujo, que teniendo los medios, teniendo, digamos, todo el envío, digamos, del Señor, se queda ausente de esos. Se queda ausente, se queda expectante y se queda jugando para adentro. Y eso, vuelvo al tema del mensaje, porque por ahí se quedó sin mensaje. Quienes llevaban adelante eso perdieron el rumbo y dejaron de entender lo que es ser un mensajero. Yo creo que tiene que ver un poco con cuál es la posición que tenía en todo este siglo XX, en no involucrarse en ciertas decisiones, en no involucrarse en la economía, en no involucrarse políticamente, y eso hizo que no se pudieran tomar ciertas decisiones. Y esos cercos o esos límites se lo puso la misma Iglesia, porque claro, eso lo puso la sociedad. Es una posición impuesta por nosotros mismos. Por la misma Iglesia.
Quiero también aclarar que cuando hablamos de iglesia, el término iglesia dentro del mundo, cuando se habla de iglesia, se refiere normalmente a la iglesia católica, y yo no me estoy refiriendo a la iglesia católica, me estoy refiriendo a la iglesia en su totalidad, la iglesia cristiana independientemente de la denominación, ¿sí? Siempre que sea cristiana, no se confunda que estemos hablando de una denominación en particular. Estoy hablando de la iglesia como la iglesia toda. Pensar que la iglesia se quedó sin mensaje en el momento en que Dios restaura todos los oficios y los pone a funcionar es como un contrasentido o acusa más a la iglesia, digamos. Es más grave la desaparición de la iglesia teniendo todas las herramientas para que el mensaje fluya. Y empiezan a ocurrir algunas cosas que estaban previstas por el Señor. Esa falta de mensaje también ha hecho que se inventaran algunos mensajes y empezaran a predicarse distintos evangelios conforme a intencionalidades o deseos o provechos que se ha querido sacar del evangelio. Siempre que empiezo a pensar el tema del mensaje, me acuerdo de ese circuito muy básico que se enseñaba en lenguaje en la escuela, en el que aparecía un emisor, un receptor y un medio, ¿no? Sí. Y obviamente aquí el emisor es Dios mismo, es Cristo tratando de expresarse. Y nuestro rol es como el medio para llegar. Y eso no es menor. La responsabilidad del mensajero es poder llegar con el mensaje tal cual fue enviado. Y para eso tengo que lograr expresar de alguna manera la intención, el contexto. La responsabilidad es tremenda. Imagínate que se nos delega una carta y perdemos hojas en el camino. Y como las perdimos, bueno, las redacto yo. Total, como yo soy el mensajero que va a terminar llegando, el emisor nunca se entera. El circuito es muy simple, pero los roles son tremendamente fuertes. Dentro de lo que estás diciendo, estás describiendo el rol de un oficio o de un perfil específico de la iglesia que se llama la profecía o el profeta. Y la profecía es el mensaje de parte de Dios y el profeta es el que tiene que dar a conocer el mensaje. Cuando describo al profeta, lo describo como un parlante, como un bafle de esos de nuestros equipos, que habla, que suena, si del otro lado el equipo, el que maneja la música o el sonido, envía sonido, pero si no hay sonido que venga del otro lado, el parlante por sí mismo no puede generar sonido. Necesita una señal, necesita un mensaje, ¿sí? Si no, no habla. Y el profeta es así, que pueda hablar o no, conforme haya o no haya mensaje. Pero si lo hay, que saque el mensaje como tiene que sacar. Si un parlante, en vez de sonar como tiene que sonar, suena feo, distorsiona, no nos deja oír los agudos o los graves o lo que sea, inmediatamente estamos pensando en cambiarlo o repararlo, ¿sí? Y peor aún, si saliera con una voz diferente a la del emisor, terrible. Estamos en problemas totales. En la parte técnica le llamamos a eso fidelidad. Exactamente. Mirá cómo todos los conceptos parecen estar relacionados y... Sí. Bueno, yo quisiera a esto enmarcarlo bíblicamente en nuestro tiempo. Decía recién que Jesús medio anticipó esto, medio no. Jesús anticipó esto completamente en Mateo capítulo 24. Mateo 24 es una especie de resumen o compendio de los últimos tiempos de Apocalipsis. Y Jesús ahí
empieza a describir los últimos tiempos y habla de que oiréis de guerra, de rumores de guerra, pero dice, este no es el fin, este no es el fin. El fin va a venir cuando, dice, se levantará nación contra nación y se levantarán entre hermanos, ¿sí? Pero dice, este no es el fin. El reino fin, contra reino. Sí, el fin vendrá cuando sea predicado este evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Luego sigue desarrollando el tema y da más luz, más detalle, y vuelve a decir que sobre el final, dice, a causa de los escogidos, estos tiempos serán acortados, porque si no nadie sobreviviría, ni siquiera los escogidos, nadie sería salvo. Mi pregunta, o lo que me hace ruido es, primero me dijo una cosa y después me dice otra. Primero me dice que es hasta que completemos una tarea que es la de llevar este evangelio del reino hasta lo último de la tierra, pero me dice después que esto va a ser interrumpido, que no importa si lo completamos o no. Total, cuando la cosa se ponga muy brava, Dios va a interrumpir ese proceso y va a salvar a los suyos. Esa es la interpretación clásica, pero la realidad es que este mensaje no dice eso. Este pasaje no dice eso. Cuando Jesús habla, no habla por las dudas, no habla imprecisamente, habla precisamente. Y él dice, cuando sea predicado este evangelio hasta lo último de la tierra, entonces recién vendrá el fin. Y después dice, pero a causa de los escogidos, estos tiempos serán acortados. Pero no dice en ningún momento que Dios interrumpa. Dice que los tiempos son acortados y los culpables de que los tiempos sean acortados son los escogidos. Si son los culpables, ¿sí? No puedo entender yo que sean culpables porque sean víctimas de los tiempos, sino que ellos son los que entendieron que debe ser predicado este evangelio del reino hasta lo último de la tierra y se han puesto a hacerlo. Y se han puesto a hacerlo con gran prisa porque los tiempos son malos. Y son ellos con su trabajo de llevar este evangelio del reino hasta lo último de la tierra que hacen que los tiempos se aceleren y sean acortados. De todo esto, bueno, dos cosas quisiera resaltar. Primero es preguntarnos si nosotros estamos entre los escogidos y quiénes son los escogidos. Y la segunda cosa es, en este pasaje, esta declaración de Jesús que dice, cuando sea predicado este evangelio del reino hasta lo último de la tierra, siempre me hace ruido que lo leo, la palabrita este. Porque si Jesús aclara que es este y no otro, es porque hay más de un evangelio. Y no necesariamente todos aprobados o todos válidos. Dice, cuando sea predicado este evangelio del reino, hasta lo último de la tierra, entonces vendrá el fin. Entonces, nuestro problema, hablábamos recién de mensaje. ¿Hay un mensaje? Sí, por supuesto que hay un mensaje. Hay un mensaje que debe ser ayornado, que debe ser cambiado. Y no es cualquier mensaje. Y no es cualquiera, es este. ¿Cuál es este? Si yo tuviese que decirlo sencillamente, el de las letras rojas de los Nuevos Testamentos que imprimen las letras rojas con letras rojas lo que Jesús va hablando, ¿sí? Sobre aquellas cosas que no tenemos ninguna duda, que no hay ninguna discusión en absoluto, ¿sí? Jesús hablando claro, sencillo, yendo al hueso, siendo llano, ¿sí? No digo que la otra parte yo la esté poniendo en duda, digo que es más difícil de entender. Jesús es muy sencillo de entender, es muy llano, es muy claro, ¿sí? Por más que él habla en parábolas y todo lo que quiera, él habla sencillo, concreto. Lo que no estoy diciendo yo, ¿sí? Es concreto. Ese evangelio del reino, con todo lo que esto implica, es lo que debemos buscar. En nuestro tiempo, lo que me temo que esté pasando es que las personas que, como decían, se han quedado sin evangelio, sin mensaje, empiecen a inventar nuevos evangelios, ¿sí?
Y entonces sale el de la prosperidad, sale el de los pelos parados, el de la caída, y todos estos ¿cómo es? Y acá sucede algo también muy interesante, que es, por ejemplo, ¿por qué para algunos es tan obvio que ese mensaje está tan equivocado y para otros está tan claro qué es lo que necesitaban? Y nos lleva a un punto importante que obviamente es imposible de desarrollar en unos minutos, y es el tema del receptor. ¿El receptor está maduro para recibir un mensaje? ¿Es capaz de discernir si es la voz de su maestro, si es la voz de su Dios? Y para eso alguna vez debería haberla escuchado. A ver, la fe parte de una decisión. Si bien involucra un convencimiento, parte de una decisión. Y cuando las personas deciden creer, también eligen creer a qué quieren creer. Y a nadie le gusta ser incomodado. A nadie le gusta que lo molesten para salir de la comodidad que tiene y cambiar. Y en ese que no me gusta que me incomoden, muchos prefieren que se les diga lo que quieren oír. Y eligen escuchar lo que quieren escuchar, no lo que Dios quiere decir. Y son dos actitudes totalmente diferentes del receptor frente a lo que está viniendo. Entonces, cuando desde el frente se le propone, se le promete lo que el receptor, el oyente, está queriendo escuchar, ¿sí? Que Dios lo va a sacar de esto, le va a traer lo otro, pero sin precio, usaste la palabra maduro, sin un proceso de madurez, sin un proceso de pagar el precio, ¿sí? Sin un proceso de tomar la cruz, sin un proceso de crecimiento. Sí, sin una carga de responsabilidad en todo el asunto. Exactamente. Y sobre todo cuando la responsabilidad pasa por, volvemos a algo que dijiste antes, una iglesia que se volvió ritualista, pasa por un simple rito, ¿sí? O por un simple pago, lo cual también está dando vuelta, ¿sí? Sí, es decir, en el pago es como que voy a ganarme el perdón de alguna manera, o porque me siento culpable voy y hago esto, y canto 3 canciones y ya está. Una conexión semanal. Sí, o una ofrenda, o un pacto, ¿sí? En otro tiempo se habló del pago de las indulgencias. Hoy no podemos hablar de la venta de indulgencias porque está archiconocido que eso no es más así. O sea, no es más así, no, que eso está súper equivocado, pero... Tal vez está disfrazado de otra Está cosa. disfrazado, exactamente. Está disfrazado de De otra otras manera. formas. De otra forma. Hoy las indulgencias se venden de otra forma. Traigamos un minuto el pasaje donde se habla de que, bueno, Pablo dice, tengo que seguir dándoles leche. ¿Mm? Por- Me gustaría que avancemos, pero estamos todavía con la mamadera. dándoles, digamos, mamadera y no pueden pasar al plato principal porque no maduran. Sí, tanto en Corintios como el escritor a los Hebreos habla de lo mismo, ¿no? La necesidad de que el oyente, el que está queriendo aprender, cambie de actitud y decida madurar. Démosle contexto a eso, porque hay que enriquecer la imagen, porque parece solamente que fuera el alimento, pero yo que soy padre hace poco, puedo rápidamente hacerme una imagen mental de lo que está sucediendo. Y puedo entender que el niño necesita alimento durante un periodo de tiempo, pero si ese periodo se excede, la leche es insuficiente. Exacto. El niño empieza a no crecer dentro de los parámetros normales porque el volumen de leche que necesita y lo que la leche contiene es correcto para una etapa de la vida, para un momento. Y si su sistema digestivo no está preparado, no puede procesar alimento. Exacto.
Y comienza con alimentos no tan sólidos, y papillas, lo que sea, pero va avanzando. Hasta que incorpora a todos. Y esto de ponerse la imagen en la cabeza, es decir, Dios con esta figura mirándonos, ¿habrá congregaciones, habrá iglesias, habrá ciudades que cuando Dios mira las sillas o los bancos de un templo, ve cunitas en vez de personas maduras? Tarea para el hogar, ¿no? Entender si... Pregunta para el próximo podcast. podcast. ¿Somos meramente niños que necesitamos atención, que lloramos y vamos a buscar a Dios en las emergencias para que nos dé una mamadera o un chupete? ¿O estamos esperando que Él nos dé alimento? Viendo esa imagen que decías de las cunitas en las iglesias, es hasta, haciendo, ¿no?, un paralelismo con la iglesia hoy, es hasta aterrador pensarlo de esa manera. Porque estamos, o sea, qué lejos está la iglesia en general de esa madurez que Dios está necesitando. Y de ser la manifestadora de la gloria de Dios o la propia gloria de Dios. Sí. Por eso Dios habla de escogidos, y habla de los rebaños también, ¿no? Si me preguntás en este momento, en este tiempo, 2019, ¿cuál es el mensaje que más te resuena, con el que más está Dios haciendo hincapié? Y alguien me preguntaba si era sobre la guerra espiritual, si era Apocalipsis, si era... Bueno, Apocalipsis está más vigente que nunca, pero incluso dentro de Apocalipsis, el mensaje es justamente lograr la madurez. Madurez es la clave de todo, y madurez tiene que ver justamente con dejar de ser bebés para poder llegar a desarrollar el máximo potencial. Parece ser que hay una pregunta que queda en el aire, una pregunta que es, o donde toda nuestra charla ha desembocado, y es el tema de la insatisfacción. Esto de no poder ver a la iglesia en movimiento, no poder verla con un rol preponderante, esto de haber perdido el mensaje, esto de que nosotros como partes de ese cuerpo, por momentos desmembrado, sin acción, muchos insatisfechos y una sensación interna de insatisfacción que hay que poder entender cómo encaminarla. Hay que ahí hacerse una pregunta más y pensar si esto es solamente producto de nuestra sensación o es Dios que está impulsando esta pregunta, este malestar en nosotros. Solo para ilustrar lo que estás diciendo, decir que en nuestro país 2 de cada 3 creyentes, personas que recibieron a Cristo como Salvador, están fuera de toda congregación. Bueno, que quede esto picando para hacernos pensar un poco y ver qué vamos a hacer con nuestra fe, qué vamos a hacer con nuestra insatisfacción. Obviamente está en nuestras manos, está a nuestro alcance. Hay respuesta para eso. Entonces, ¿y ahora qué hacemos con esto?